Hola, bienvenida al taller de Button Pick. Soy Marcela, creadora y diseñadora de la línea de botones pintadas a mano. Hace mucho, pero mucho tiempo que no nos conectamos a través de YouTube y aún así nos has seguido y nos has acompañado. Prometemos solemnemente que a partir de ahora vamos a seguir cargando más tutoriales y mostrándote nuestros productos a través de pequeños ejemplos que pongamos por aquí. Hoy te traigo un pequeño detalle para poner en la mesa en Navidad. Es época de Navidad, aquí estamos preparando detalles así para poner con nuestros botones y unas navidades muy dulces. Voy a explicarte cómo lo hice, pero de lo más sencillo. Y entonces, para ir al tutorial, primero te voy a pedir que nos des un dedito así, que nos sigas si te gusta y así sabremos que más vídeos como este podemos hacer y te van a gustar. Y además, invitarte a participar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en el Club de Button Pick, que es un grupo cerrado de Facebook donde damos otro tipo de tutoriales, nos conectamos en directo, ponemos las novedades, etcétera, etcétera. Bueno, te voy a explicar qué materiales necesitamos y cómo lo hice. Para realizar este elemento decorativo vas a necesitar un poco de cola de contacto, uno de nuestros botones con forma de pingüino sentado, que puedes reemplazarlo si vives lejos con cualquier otro elemento decorativo. También un trocito de cinta y además vas a necesitar uno de estos carretes de madera con aspecto antiguo que le hemos puesto barniz no tóxico y hemos hecho que el agujerito fuera un poquito más grande para que cabiese en él nuestro caramelo. Y te voy a enseñar cómo lo he hecho. Primero que todo, marco la cinta en el centro y con el cola de contacto voy a adherirla detrás del botón. Una vez que ya tenga la cinta pegada al botón, voy a buscar el carrete al que le habré dado, como te dije antes, una mano de barniz y voy a poner el caramelo en el centro. Entonces ahora sí voy a ubicar el botón en el caramelo y lo voy a atar haciendo un lazo. Para que quede de esta manera. Pero esto no termina aquí. Como quiero ponerlo en la mesa y que sea decorativo y quiero tener unas navidades muy dulces, lo que voy a hacer a continuación es buscar una tirita de regaliz de color rojo o del color que a mí me guste y voy a enroscarla en el hilo, como si fuese el mismísimo hilo de coser. Lo siento,
En este momento estaba chupándome los dedos, así que tuve que parar. Seguimos. Ahora, para que no se me deshaga, mojaré un poquito el dedo con agua y dejaré que se adhiera al resto del caramelo. Y de esta forma se me queda mi objeto decorativo para poner en la mesa o para regalar en una bolsita y mandar mis recuerdos. Porque puedo, en vez de poner el caramelo, puedo también poner una notita de estas muy bonitas de lettering dentro y enviarlo como un regalo. O también puedo poner mi lotería de Navidad. Gracias por habernos acompañado en este tutorial. Y si te interesa conseguir los materiales para hacerlo tal cual como lo hicimos nosotros, simplemente contacta con nosotros a través de Messenger, de teléfono, de nuestra página web o déjanos un mensaje aquí. Yo luego te dejaré abajo todas las indicaciones para que puedas contactar. Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo tutorial.